Muy buen día, ¿cómo están ustedes? Un gusto de saludarles. Este año se pretende que el programa A Convivir se Aprende aumente de 60 a 100 comunas con el fin de erradicar la violencia escolar en los establecimientos educacionales. En los últimos días han aparecido distintos casos relevantes de violencia y bullying. Incluso durante el primer semestre, las denuncias por maltrato a estudiantes ha subido a más de 3.218 personas. ¿Qué medidas efectivas se están haciendo en los colegios? ¿Qué se puede mejorar para tener una mejor convivencia? ¿De qué se trata este programa A Convivir se Aprende? Vamos a conversar con el psicólogo don Jorge Varela, investigador del Instituto de Bienestar Socioemocional de la UDD. ¿Cómo estás tú? Muy buen día, un gusto que nos hayas recibido. Hola Miriam, ¿cómo estás? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Saludos a todos aquellas que nos están escuchando. Oye, sí, ¿sabes qué? Hablemos de este tema. A ver, me llamó la atención de este programa, yo no lo había escuchado hablar de esto que se llama A Convivir se Aprende. ¿De qué se trata este programa? ¿Por qué llega a 60 comunas y no a todas las comunas del país? A ver, hay preguntas que yo puedo manejar en mi rol de miembro del comité asesor que tenía el ministro Ávila y como miembro de un equipo que trabaja en la Universidad del Desarrollo apoyando este proyecto o este programa, pero hay información más específica que va al alero del Mineduc, más que de nosotros. Claro, Por claro que ejemplo, sí. la de la cobertura, ¿no? Yo entiendo que yo puedo hipotetizar que eso debe responder a recursos, a glosas, ¿no? A temas administrativos. Y que entiendo lo están y ampliaron la cobertura, ¿no? El año pasado, o más bien este año, partió con algunas comunas que se definió con lo que comunicó el ministro, varios criterios, ¿no? De vulnerabilidad, de deseos de participar, de coordinación territorial, ya que hubo presencia en distintos territorios del país y en coordinación con seremías y gobiernos locales. Y me imagino que esa logística es de alta complejidad llegar a consenso sobre qué colegios participan y cuáles no. La buena noticia es de que están ampliando la cobertura y la apuesta, ¿cierto?, ahora en adelante es de que esto sea más grande y que entiendo que duplicaron la muestra de colegios que participarían. La idea de aprender a convivir se aprende, responde a insumos que se le dieron al ministerio el año pasado, cuando se unió el ministro y cuando vimos en el retorno de la pandemia muchos hechos de violencia, cómo abordar esto, cómo trabajar esto. Y tuvimos la oportunidad, yo creo que varios académicos y académicas, de retroalimentar lo que se sabe de la experiencia comparada. Y específicamente el modelo que lo han traducido como escuela total, que en inglés se llama Whole School Approach, que es una manera de trabajar y de gestionar el clima escolar en los colegios que ha sido bien efectiva en muchas partes del mundo. Según si uno sigue los lineamientos que tiene esta propuesta de intervención. Y junto con eso, al alero de eso, el ministerio le ha dado un enfoque también territorial y de redes, lo cual me parece súper interesante, el que sumen actores locales, sumen universidades cercanas a los territorios de los colegios y puedan también fortalecer esto a través de la generación de redes de trabajo, con la hipótesis de que esas redes van a sumar a la gestión del clima escolar a nivel local. Y un tercer elemento yo creo que es interesante y que hace como quizás un uso más eficiente de los recursos, más que entregar, ¿cierto?, el programa empaquetado y estas son la serie de pasos a actividades, la apuesta ha sido empoderar y capacitar a encargados de convivencia escolar en los colegios. Y que estos actores puedan de alguna manera replicar sus conocimientos, replicar cierto este entrenamiento en sus territorios locales, ajustándolo a sus necesidades, ajustándolo a los esfuerzos que ya probablemente algunos colegios tienen desarrollados y pueda hacer eco, ¿cierto?, estas dos cosas en su conjunto. Oye, ¿y tú sabes de estas 60 comunas con las que partieron y ahora se pretende aumentar a 100? ¿Cómo fueron elegidas? ¿Por qué fueron elegidas? ¿Eran las más vulnerables? ¿Eran las en las que más había conflicto? Cuéntame un poquito, o a lo mejor son las que tenían más cercanía con la posibilidad de ser capacitados. Desconozco el criterio final porque había un estado que sacó el ministerio.
Mi hipótesis es que deben haber tratado de congeniar todo lo que tú estás diciendo. Colegios que ya hubo un incremento de denuncias, colegios que quizás pidieron ayuda, pero entiendo que esto lo coordinaron también con la Asociación de Municipios, por lo tanto me imagino que hubo algún tipo de intercambio de información, ¿cierto? De coordinación para delimitar qué colegios participaban y qué no. Pero eso en realidad lo definió el ministerio, no lo definimos las universidades que participamos. De hecho, las universidades ahora en esta versión hubo una licitación. Nosotros como UDD nos ganamos una licitación en el Ñuble, pero los colegios lo hace el ministerio. Nosotros no cogemos los colegios que van a participar. Pero tú sí Las participaste. comunas, de hecho, más que los colegios son a nivel de comuna. A nivel de comuna, claro. Oye, pero entonces, pero tú sí participaste de alguna manera en el estudio y en la preparación para llegar a esta forma de convivir se aprende. Cuéntame un poco entonces qué significa esto, esta frase, a convivir se aprende en el contexto de las relaciones humanas. Yo diría que es un eslogan que se utiliza apostando de que la escuela puede ser una instancia que nos enseñe cómo convivir unos con otros. Y una hipótesis que uno vio en la pandemia y post pandemia es que la ausencia de esa institucionalidad, la ausencia de esa figura de autoridad, de respeto, de cercanía, ¿cierto? Que te llega al colegio, o el desafío que es aprender a convivir con otros y con otras, resolver conflictos, tolerar la frustración, y muchos elementos que uno aprende, ¿cierto? Cuando va a un colegio, cuando va al colegio todos los días, la apuesta temática de este caso, de este programa, rescata, ¿cierto? Esas palabras clave. Ahora, lo que yo encuentro interesante de la iniciativa es que rescatan la experiencia comparada exitosa, que es intervenir, o este modelo de escuela total. La gracia que tiene es que te propone el ser capaz de coordinar los esfuerzos de prevención primaria, secundaria y terciaria. Habitualmente la gestión del clima se reduce al manejo de estudiantes problemáticos, y que eso es un trabajo focalizado que es necesario, pero que ha mostrado estos modelos en otras experiencias internacionales que si yo solo me quedo en el manejo de casos problemáticos, es poco probable que en promedio termine mejorando el clima, porque lo que va pasando es que se van reemplazando los casos y no termino nunca. Entonces, lo que dice este modelo es que en paralelo, mientras usted gestiona casos problemáticos, es importante que usted se adelante el problema y pueda generar actividades de promoción y de prevención universal. Por ejemplo, el currículum, por ejemplo, habilidades socioemocionales en todos los niveles, por ejemplo, supervisar los recreos, mejorar la infraestructura, en fin, hay un montón de iniciativas que uno puede promover y que uno puede modificar e intervenir para gestionar el clima. Y esto se va juntando en la medida que yo voy siendo capaz de focalizar mis esfuerzos en la medida que hay niveles de riesgo de los estudiantes. Entonces, en paralelo yo podría crear instancias que estén en la mitad. Entonces, ya voy a hacer iniciativas que se llaman de prevención secundaria y, por ejemplo, puede haber grupos de estudiantes que se pueden beneficiar mucho de un taller de habilidad socioemocional en las tardes. Entonces, la elección de ese grupo de estudiantes se responde a este criterio de escuela total, va armando este mapa, en donde yo genero estrategias para todos, para algunos y para pocos. Eso diría yo que es lo más interesante de la propuesta de intervención, y que si un colegio logra seguir esos lineamientos, la literatura dice que en promedio debería ser exitoso. Oye, pero eso que tú estás diciendo implica actividades especiales, ¿no es cierto? Que son, no sé si esporádicas, pero que no son sistemáticas dentro del ejercicio total de educación en un colegio. ¿Cómo se capacita y cómo se pasa esto, por ejemplo, también a la clase de matemática, a la clase de ciencias, a la clase de lenguaje, de tal manera de que sea un ejercicio global y constante, ¿no? Es que sí, aquí es muy importante que un colegio sea súper honesto consigo mismo. Entonces, cuando hablamos de prevención universal, y decimos, por ejemplo, que tenemos un currículum de habilidades socioemocionales y que trabajamos la empatía, hay que ser súper honesto, revisar tu currículum y revisar tus planificaciones si realmente estás trabajando esa habilidad en el subsector de orientación, pero también en las otras materias. Entonces, porque no va a servir que el colegio te diga, no, si lo hago con una actividad aislada una vez en el año. Eso no es prevención universal. Para que responda a estos estándares, uno debería, ¿cierto?, ser capaz de desarrollar estas actividades de manera sistemática en el tiempo. Entonces ahí la propuesta es que sea sistemático. El desafío es que realmente lo hagamos de manera sistemática. Entonces, lo que yo entiendo, el trabajo con las redes o el apoyo de los académicos y académicas es ver si no logramos hacer eso, estudiar por qué.
porque no sé cómo hacer actividades en la sala de clase, o porque no tengo el tiempo para hacerlo, o porque no quiero hacerlo, o porque no tengo herramientas para hacerlo. Eso yo creo que es importante que se resuelva a nivel local, porque es imposible que un programa responda de manera uniforme a toda esa diversidad de desafíos que tienen los colegios. Oye, ¿y cómo se condice esto con las distintas, tú hablabas ahí del proyecto educativo de alguna manera de un colegio? ¿Cómo se condice con un proyecto educativo y otro? Me imagino que estas habilidades debieran ser desarrolladas en todos, ¿o no? O depende también de cada colegio, de cómo lo aborda. No existe un contenido específico para todos los colegios. Lo que te dice este modelo es que usted tiene que hacer prevención universal ad hoc con sus características como comunidad escolar, las características de sus estudiantes, de su familia. Entonces, esto se puede aplicar a cualquier proyecto educativo. Lo que sí dice el método es que usted tiene que ser sistemático en las acciones que haga. Entonces, si un proyecto quiere fortalecer, por ejemplo, la solidaridad, porque es un adjetivo, es un valor, es un comportamiento que para ellos es muy importante, la bajada de eso tiene que ser sistemático en todo su colegio. Pero puede haber otro colegio que quiera trabajar la empatía, puede haber otro colegio que quiera trabajar la autorregulación. No es escoger todas la mismo contenido, pero sí seguir la misma, entre comillas, metodología, que es el ser capaz de sistemáticamente trabajar estas variables, estas dimensiones transversalmente, ¿cierto?, a lo largo del año. Oye, y ahí entonces me surge una pregunta. ¿Cómo llega el colegio a determinar qué es lo que le falta? ¿Hay algún tipo de instrumento en el que digan, a ver, vamos a hacer esta, no sé, encuesta, por decirte, a todos los actores del colegio, a los profesores, a los administrativos, a la gente que está en las cúpulas y también obviamente a los papás, a los apoderados, a los chicos de los colegios, a los estudiantes? ¿Cómo se Hoy llega día a hay, ver sí, cuáles son las falencias? hoy día hay hartas instancias de diagnóstico. De hecho, el año pasado todo este proyecto partió con un gran diagnóstico en los territorios, conversando con los encargados de convivencia escolar. En el caso nuestro queremos promover y proponer aplicar encuestas de autorreporte de todas estas variables. Hay instancias en las cuales uno puede conversar con los equipos qué es lo que falta para lograr esto. Yo creo que la antesala a eso es capacitarse en este tema. La segunda etapa es cómo lo llevo a cabo. Y ahí es clave, ¿cierto?, ser capaz de levantar la mano, el señalar, en explicitar que no se puede porque, por ejemplo, un sostenedor me está retando por otro tipo de resultados, o porque la familia no es capaz de ayudarnos con tal tipo de actividades, o porque no tengo los recursos. Quizás tengo un encargado de convivencia escolar que no da abasto para todo el colegio y es necesario quizás gestionar recursos para que existan más profesionales que lo apoyen. Entonces, es clave ahí el ser capaz de ajustar lo que se propone como metodología con la viabilidad de la misma. Y en ese sentido lo que tú planteas es determinante, es sacar información diagnóstica que nos diga por qué funciona, qué no funciona, por qué no está o no funcionando. Oye, ¿y cuáles son, según tú, las habilidades? ¿Nos podrías nombrar algunas habilidades clave que se necesitan para convivir de manera armoniosa con los demás, sobre todo en una época de la preadolescencia y adolescencia, ¿no es cierto? En la que además influyen temas hormonales, influyen temas del crecimiento. ¿Cómo se aborda eso? ¿Cuáles son, tú dirías, las más, no sé si importantes, más clave, digamos, para llegar a tomar una buena decisión el día de mañana? Qué difícil pregunta, porque son muchas, yo creo. Nosotros hoy día estamos trabajando con un modelo que nos ha gustado harto y que lo hemos incorporado a varios proyectos de investigación que se llama Covitality o Covitalidad, del doctor Michael Furlong de California y que de hecho viene a Chile ahora en septiembre, en donde vamos a hacer seminarios y vamos a llevarlo a los colegios con los cuales estamos trabajando en desarrollar actividades en el aula con su modelo. Su modelo plantea y responde o rescata la propuesta de 8 proyectos similares de habilidades socioemocionales, como CASEL, por ejemplo, que es bien conocido. El atributo que él plantea es que acá, si yo soy capaz de potenciar más de una habilidad, esto va a generar un efecto sinérgico entre estas distintas habilidades que se van a potenciar en sí mismas. Entonces, más que la lógica de que escoja una, lo que él plantea es si puede escoger más de una, eso va a generar un efecto positivo en sí misma. ¿Por qué? Porque se van a potenciar además entre ellas. Y él habla como de 4 grandes dimensiones de habilidades. Una relacionada contigo mismo o del sujeto, como por ejemplo la autorregulación, y que es una de las más importantes, yo te diría, para las situaciones, distintos tipos de situaciones de agresión.
personas más agresivas tienden a ser personas que se regulan menos, ya sea porque no pueden controlar su frustración, ya sea porque perciben más amenazas del entorno, o no tienen los mecanismos necesarios, ¿cierto?, de su comportamiento para reconocer esa emoción y regular en el fondo que puedo yo sentir rabia, pero eso no necesariamente tiene que traducirse en que agreda a otra persona. Otro grupo de habilidades tiene que ver con las relaciones con los otros. Entonces, por ejemplo, la empatía es una muy buena, porque ya no es solo cómo tú controlas tu comportamiento, sino cómo tu comportamiento va en relación con un otro, con una otra. Por ejemplo, las habilidades comunicacional, la empatía en ese sentido son muy importantes para poder convivir con otras personas, para poder relacionarnos, para poder escuchar, etcétera. Hay otra tercera que me encanta que pone el foco en el entorno. Entonces ya no es solo yo como sujeto que desarrollo estas habilidades, sino se hace la pregunta, ¿cómo yo percibo que mis pares, mis profesores y profesoras y mi familia me entregan oportunidades y me ayudan a desarrollar estas distintas habilidades? Entonces el foco ya no se pone solo en el sujeto, sino que se pone en el entorno, como un actor clave para que esto pase. Y la última, y el último grupo es súper, creo yo, innovador, porque rescata como temáticas que uno escucha que se han desarrollado mucho últimamente, como mindfulness, que habla de necesidades de trascendencia o habilidades de trascendencia. Por ejemplo, la gratitud es una que hemos visto en un par de estudios muy interesantes. De hecho, se ha transformado en un factor protector para ciberacoso, por ejemplo, aludiendo a esta idea de cuán agradecido yo, y no es una cosa religiosa, sino más bien cuán agradecido yo o soy capaz de agradecer lo que me pasa y valorar, ¿cierto?, el día a día, valorar y disfrutar de alguna manera y de estar en el presente, ¿no? Que es lo que hace la gente, entre otras cosas, me imagino, la gente de mindfulness trabaja muy bien esa habilidad en las personas. Entonces, esa propuesta yo la encuentro muy buena, ¿es cierto? Porque, como te decía al comienzo, no solo centrarse en una, sino pensar que yo puedo trabajar más de una, porque si yo las voy potenciando, en la medida que voy aumentando el desarrollo de estas mismas, eso genera un efecto sinérgico y en teoría obtengo mejores resultados. Oye, dentro de las que tú acabas de mencionar, la tercera, con respecto del entorno que tú dijiste, me encanta esa, te quiero hacer una consulta. A ver, ¿por qué eso ha ido variando? Yo sé que la vida ha ido cambiando, hay una serie de cosas, de elementos que se han ido adicionando, pero hace 30, 40 o 50 años los alumnos no tenían estos dramas. Ni hay mucha gente, yo escucho de repente que dice, pero cuando yo era chico, yo iba al colegio, en el colegio de repente las rencillas eran una cuestión pequeña y continuábamos. ¿Qué pasa con los valores hoy día? ¿Qué pasa con todas estas enseñanzas que hay que enseñarlas y no es que vienen de la familia o del entorno? ¿Qué pasó entre medio? Yo no tengo tan claro ese argumento porque esa frase habitualmente no va acompañada de cifras. Esa percepción de que antes no había violencia y ahora sí hay violencia, yo nunca he escuchado que vaya acompañada de un dato empírico. Y eso es clave, po, porque en el fondo yo puedo percibir las cosas de una manera, pero los datos te ayudan a confirmar en qué medida es tu percepción. Pero, por ejemplo, hoy día tenemos menos tolerancia para ciertos comportamientos de agresión, por ejemplo, la discriminación de género. Entonces aparece como que hay más discriminación de género. No sé si es que hay más o menos. Yo creo que ahora la señalamos como el dedo como una conducta que no toleramos. Por lo tanto, aparece como una cifra. Entonces, yo no estoy tan claro en la hipótesis de que hace 20 años atrás no había violencia en los colegios. No lo sé, veamos los datos. Y no tenemos datos para compararlo. Entonces, yo soy escéptico con esa afirmación. Y no quiere decir que sí, pero no quiere decir que no tampoco, porque no tenemos el dato. Es peligroso pensar que la realidad cambia tanto si no tenemos ese juicio. De hecho, hay un investigador de Harvard, ¿cómo se llama? Que es bien famoso, que estudia teoría de la mente. eh, Ahora no me acuerdo su nombre, que hizo este mismo ejercicio pero a lo largo de la historia de la humanidad. Y básicamente se hizo la misma pregunta que tú hacías. ¿Es el ser humano a lo largo del tiempo un ser humano, se ha transformado en un ser humano mucho más violento? ¿La humanidad es una sociedad más violenta que antes? Y la respuesta que uno podría pensar, ¿cierto? Es como, sí, mira cómo nos relacionamos ahora. Steven Pinker se llama, ahora me acuerdo. Steven Pinker, The Better Angels of Our Nature, se llama su libro, y que es una recuperación histórica, y trató de buscar datos, cifras, trató de reconstruir esto a lo largo de la historia de la humanidad. Y la conclusión de Pinker es totalmente opuesta a la que uno pensaría.
Al contrario, las sociedades hoy día son mucho más civilizadas que antes. Comparemos la Edad Media, ¿cierto? Donde había tortura, donde la gente moría, ¿cierto? A la gente se le quemaba viva. Bueno, hay ciertas partes del planeta hoy día que todavía vemos en el Medio Oriente, hay ciertas prácticas bien terribles todavía, pero si lo comparamos como la humanidad, Pinte plantea todo lo contrario. Hoy día estamos, ¿cierto?, en una relación creo que él llama como de luna de miel, por así decirlo, porque es bastante menos violento. Entonces, si lo llevamos más al presente, los últimos 10 15 años, yo no tengo tan claro que haya más violencia. Yo creo que hoy día nuestra sociedad tolera menos comportamientos que antes eran normales. ¿Y por qué? Porque nos dimos cuenta que no era normal burlarse de un compañero todo el tiempo porque ese compañero después tenía una consecuencia en su salud mental. Entonces, hoy día los estándares son distintos. Y eso yo creo que sí ha variado. El estándar es muy diferente al que teníamos una década atrás. Claro, en realidad tú tienes toda la razón en que antes, por cualquier cosa, venía una guerra y eran cosas mucho más terribles, digamos, la forma de respuesta que había. Quiero pasar ahora al cuarto punto que tú dijiste, la trascendencia. Esa trascendencia que tú explicas no necesariamente es algo religioso, pero yo la veo más bien como una forma de religiosidad, no de una secta cualquiera o de una iglesia cualquiera, sino que más bien como algo interior. Esa gente que ha llegado a ese nivel es la gente que está de alguna manera más evolucionada, con mayor estudio, con mayor tolerancia, hablándolo en general sobre este tema de las habilidades socioemocionales. ¿Qué piensas tú de eso? Podría ser, porque no es en torno a una deidad, y ahí lo separa el tiro con algo Claro, religioso. claro, Es una sí, deidad es judía, algo musulmana, interior. católica, tiene que ver con disfrutar el presente, con dar gracias por lo que uno tiene, por hacerse cargo de esas emociones, y quizás como una meta habilidad. Entonces, por eso, las personas que lo logran son personas que tienen mucho más desarrollo en otras habilidades y son capaces de manejar mejor hechos de violencia, conflictos con otros, relacionarse con otras personas. Probablemente. Y por eso lo encuentro interesante, ¿no? El no solo aprender al estudiante que se autorregule, sino que también tenga más trascendencia. Creo que puede ser una oportunidad interesante para mejorar la manera en que convivimos. Si lo llegáramos a meter al proyecto que estábamos hablando al comienzo, de aprender a convivir con otros, porque son habilidades que no están dadas por naturaleza. Y ahí un poco lo que discutíamos recién, ¿no? Si es que la familia es parte del problema, la solución. Yo creo que ninguna familia hoy día, ¿cierto? Necesariamente viene con la capacidad de desarrollar estas habilidades. Por lo tanto, el colegio es una institución clave que puede intencionarla, porque las familias van a haber una que tenga más habilidades que otras. Por lo tanto, si asumimos que la familia es el responsable de hacerla, puede ser que no funcione, porque no sé si ellos tampoco supieron cómo hacerlo cuando eran chicos. Por lo tanto, el colegio es una gran oportunidad para hacerlo. Obviamente con el apoyo de la familia. Ahí yo creo, ahí estaría de acuerdo con la hipótesis, ¿no?, de que la familia hoy día es más parte del problema que de la solución, por datos cualitativos, la verdad. Es impresionante cómo nuestros colegios hoy día nos muestran una señal de alarma con la familia. No participan, no ayudan, solo exigen, solo demandan, y cuando uno dice, bueno, ¿usted cómo me ayuda con esto? La lectura es, no es mi responsabilidad, es suya del colegio. Y ahí yo creo que sí hemos construido un diseño muy de servicios en el colegio, ¿no? Como el intercambio de servicios. Y eso yo creo que no ayuda a aprender a convivir, al contrario, genera más tensión. Claro que sí, bueno, para eso estoy pagando, ¿no? Eso se ve a cada rato como ejemplo, pero yo quería hacer un breve comentario respecto de el tema de la trascendencia, como dices tú, que nosotros los católicos por lo menos lo llamamos espiritualidad. Más allá de ser, como dices tú, asociado a una deidad específica, ¿no es cierto? Es la trascendencia propia, la espiritualidad. Qué bueno que exista, ¿no? Son las personas que lo logran, son personas que realmente tienen una vida mucho más completa. Me imagino que sí, porque en el fondo logras como otro estadio, me imagino, ¿no? Oye, cuéntame para ir terminando, el tema de A Convivir se aprende, ustedes lo trabajaron, tú dices con la universidad, con el grupo, con el grupo al que tú perteneces, al Instituto de Bienestar Socioemocional, junto con otras universidades, ¿lo desarrollaron este programa?
Claro, participamos varias universidades de este programa y los lineamientos los dio el ministerio, pero con el insumo del consejo asesor que tenía el ministro, de escuela total, de enfoque territorial, más los lineamientos que ellos querían impregnarle como ministerio, que es natural que un ministerio quiera, en el fondo, meter su propio currículum, por así decirlo. Pero lo interesante, creo yo, y valoro que escuchan a otros actores y metieron, ¿cierto?, como el contenido o la propuesta metodológica inspirada en este modelo de intervención. Y ahora en este enfoque también territorial, yo creo que es interesante que las universidades que son de los mismos territorios o territorios muy cercanos a donde se está implementando puedan incorporar elementos locales, ya sea de sus redes, ya sea de temáticas específicas, ¿no? Nosotros vamos a trabajar en el Ñuble y yo creo que hay que mirar elementos propios de esa región que van a caracterizar cómo se convive en ese espacio, que no necesariamente es igual que en el extremo norte del país, que en la Patagonia, que en la zona central, etcétera. Oye, qué bueno que incorporen esa cosa del entorno, ¿no es cierto? Pero una preguntita antes de terminar. Ustedes no tienen las universidades que participaron del proyecto global, digamos. No han tenido por ahora un retruque en cuanto a los resultados, a cómo se ha ido avanzando. ¿Hay un sistema de control? Eso implica ya ministerio directamente. Yo creo que el ministerio tiene esas cifras porque se han hecho encuestas a los encargados de convivencia escolar, pero están, yo creo que todavía en una etapa muy diagnóstica. Entonces, yo creo que en 1 o 2 años más, y probablemente el ministerio le va a interesar mostrar esos resultados, vamos a ver en el fondo y vamos a poder comparar esto después con otros, con otras olas de datos, ¿cierto? Cuando le preguntemos a los mismos actores 1 año después, 2 años más, cómo lo vieron ellos. En el caso nuestro como universidad, yo creo que nos va a interesar tratar de sacar datos también de los colegios y poder después ver y comparar si aprender a convivir mejoró o no la convivencia, el autorreporte de conductas de agresión, el bienestar estudiantes y de profesores. Sí, pues eso es re importante saberlo porque a lo mejor el modelo debiera ir modificándose o lo que dices tú, ahora que ustedes tienen el proyecto en el Maule, en el Ñuble, esto lo van a poder aplicar y van a poder ahí estar en primera fila, digamos, trabajando el tema, ¿no es cierto? Exacto, exacto. Esa es la apuesta. Genial. Muchas gracias, don Jorge Varela, psicólogo, por haber estado hoy día con nosotros. No, te miren por la invitación. Saludos a todos y a todos Oye, aquellos que nos escucharon el día de hoy. pero de todas maneras, conversamos con Jorge Varela, psicólogo, investigador del Instituto de Bienestar Socioemocional de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias por haber estado hoy día en este punto de encuentro. Gracias a ustedes. Chao, chao. Chao.